Vamos a ver el tema 2, el hombre ser religioso, ¿sí? Y recordar que desde que empieza la aparición del hombre, los arqueólogos han encontrado vestigios de que le daba culto, que tenía actividad religiosa. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Vimos también cómo van naciendo los diferentes tipos de religiones naturales. Pero también vimos que esa base de las primeras religiones van a ser los mitos, la mitología. Las primeras comunidades humanas, como no sabían explicar esos fenómenos religiosos, naturales, hacían mitos, es decir, explicaciones fantasiosas. No eran religiones, pero hacía le necesitaban respuestas. Y el mismo hombre explican y dan sentido, por ejemplo, a lo que no podían explicar por la ciencia, porque no tenían ciencia, ¿verdad? Eran hombres primitivos, pues la hacían con respuestas fantasiosas, ¿sí? Entonces los mitos es la base, ¿verdad?, de las primeras religiones naturales. Por ejemplo, todos conocemos un poco de mitología griega, que es de las más famosas, ¿verdad? Y cómo van apareciendo dioses en la mitología griega, muchísimos dioses, así, dioses para todo. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, algún dios griego? Zeus. A ver, ¿qué dioses te acuerdas griegos? Como Zeus, ¿no? Poseidón, Zeus. Artemisa nuestra. A ver. Ándale, Artemisa, ¿sí? Todos esos dioses y todos tenían su historia, su mitología, ¿sí? Y tenían dioses de todo. Por ejemplo, Dionisio era el dios del vino. Entonces, por muchos años, los pueblos tenían esta mitología, ¿verdad? Poco a poco, pues la humanidad va avanzando, ¿verdad? Y pues van a surgir las primeras religiones naturales. Bueno, las politeístas, como los griegos, tenían dioses politeístas. ¿Por qué? Porque se fundaron a base también de mitos, de mitología. Por eso la mitología es la base de muchas religiones. ¿Sí? Como por ejemplo, también vamos a ver la sintoísta, la religión sintoísta del Japón, también tiene mucha mitología de sus dioses, ¿sí? Mucha mitología. Entonces van apareciendo las primeras religiones politeístas que aparte tienen base en la mitología. También van apareciendo otro tipo de religión que se llama religión panteísta, en el que Dios es todo, en que el universo es Dios, todo lo creado es Dios, todos son parte de un ser supremo. Dios está en todo y todo es divinidad, ¿sí? Y también vimos las animistas, ¿verdad? Que engloba creencias que tanto objetos como cualquier elemento del mundo natural están dotados de espíritus invisibles que los dirige, ¿sí? Vimos, por ejemplo, que en África existen
religiones todavía, no, tribus, ¿verdad? Que practican, que tienen sus chamanes, que inclusive jóvenes en la actualidad. Maestra, disculpe. Sí. Hay un compañero que no lo deja entrar a la sesión. Gracias. ¿Y por qué no me lo, siempre me lo muestra? O sea, me sale. Ahorita voy a ver, me sale que, gracias, siempre como que me sale en la pantalla, pero ahorita no me salió y gracias, de verdad, por favor me interrumpen cuando alguien quiere entrar, ¿sí? Para que yo lo haga. No me salió esta vez. Bueno, entonces, estas son religiones naturales, ¿verdad? Vamos a ver cómo también se les llama paganas. Cuando un poco de la historia, cuando el cristianismo quiere expandirse, a todas estas religiones les va a llamar religiones paganas. Realmente son religiones naturales, ¿verdad? Surgen por respuestas que quiere dar el hombre y dar sentido a su vida y explicar fenómenos naturales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces también vimos la clase pasada cuáles serían las principales causas en la actualidad de esta búsqueda de Dios. Vimos que pues ya llevamos muchos años acá en la Tierra y no se ha extinguido el deseo, la búsqueda, ¿verdad?, de un ser supremo o simplemente también la búsqueda del sentido de la vida, ¿sí? Entonces no se ha extinguido. Vimos también prácticamente que muchos de ustedes contestaron, pues es porque el hombre como ser humano da ese valor, ese sentido, quiere darle valor a su vida y sentido de vida. Somos seres limitados, finitos, nos sentimos vulnerables ante pues enfermedades, epidemias, fenómenos naturales. Seguimos siendo vulnerables. Necesitamos tener una seguridad, un camino de vida, aspirar a una vida eterna, necesidad de explicar lo inexplicable, ¿sí? Necesitamos protección, apoyo, confianza en algún ser superior a nosotros. Entonces, muchas causas y por eso, pues no se extingue esta búsqueda, ¿verdad? Vimos también que Pascal, filósofo y científico famoso, que el ser humano tiene ese agujero, esa forma, un agujero que necesita llenar. Y muchos van buscando cómo llenar esa parte espiritual, ¿verdad? Y no necesariamente con la religión. Ahí vamos a ver que el hombre va buscando, ¿verdad? Porque cada ser es individual, pero va buscando y va llenando ese vacío a través de su vida, hasta que va encontrando qué es lo que puede llenarle, ¿sí? Pues hasta acá fue lo que vimos. También vimos muchas causas, porque si el hombre es un ser religioso desde la antigüedad, también encontramos personas pues que han caído en el olvido de esa búsqueda, que el olvido también viene por esa indiferencia o inclusive también un rechazo a esa búsqueda. También vimos respuestas, ¿verdad? Muchos se preguntan, ¿no existe Dios o no creo que exista? Como una rebelión contra todo el mal, ¿verdad? Muchas personas están afanadas en buscar lo terrenal,
¿sí? Y como no hay algún problema grande, pues estamos acomodados, ¿verdad? Estamos acomodados en este mundo, en las actividades, hay poco tiempo de pensar, etcétera. Hay muchas razones. Mal ejemplo de los creyentes, malos testimonios, que para qué voy a ser de alguna religión si vean cómo se comportan. Corrientes hostiles de la religión, a la religión, corrientes que hemos estudiado, ¿verdad? Ideologías como el nihilismo, ideologías de ateísmo, y que no existe alguna ideología, ¿verdad?, que te dice solo existe lo terrenal, pues eso va permeando nuestra forma de pensar, ¿sí? El no creer que se comprueba científicamente, pues es que la verdad mejor renuncio a buscar porque ¿cómo compruebo? ¿Verdad? Entonces son muchas razones, una mala experiencia de la vida, algo que pediste y no se te dio, entonces no existe Dios. Por eso encontramos también en el ser humano, en algunos seres humanos, pues esto, ¿no? El decir, no quiero buscar, quiero vivir como yo pienso y se acabó, ¿no? Bueno, nos quedamos precisamente en qué es la religión. Pues la religión es un hecho universal, ¿sí? Es una manifiesta con las formas culturales de una sociedad determinada, respuestas a una realidad trascendente. Las religiones van naciendo en ciertos lugares, ¿sí? Por eso dice país de origen. Claro que antes no eran países, ¿verdad? En ciertas regiones, en una comunidad, ¿sí? En esa comunidad que tiene cierta cultura, en una comunidad, una sociedad, ¿verdad?, determinada, pero que empiezan a dar respuestas a esas realidades trascendentes que tiene todo hombre, ¿sí? También dijimos que por la globalización y por la historia de las conquistas, de expansiones, pues vamos encontrando que esas religiones que nacen en alguna región se van impregnando en otras regiones. Y en la actualidad sabemos que, por ejemplo, hay ya prácticamente diferentes religiones en algún país, ¿verdad? Por ejemplo, en Canadá, la gente que ha ido a Canadá, ¿qué encontramos? ¿Qué religiones encontramos en Canadá? ¿Alguien ha ido a Canadá? No, miss. A Canadá. Y en Estados Unidos, por ejemplo, que también es un lugar donde hay mucha diversificación de razas, ¿qué encontramos? ¿Qué religiones encontramos? En Estados Unidos hay mucho cristianismo en general, ¿no? Son el segundo país con más judíos después de Israel. Y encuentra un poquito de vez en cuando de musulmanes, hindúes y otras religiones. Exactamente, ¿sí? Y entonces, y eso es por la historia, ¿verdad? Por los movimientos de migración o por conquistas o por expansiones o por predicaciones, etcétera. Entonces, pues ya encontramos en un país varias religiones, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Entonces, ¿qué es religión? Religión, pues va a venir, perdón, aquí de religare, de esta palabrita que es unión,
¿sí? El ser humano se une con una divinidad superior, se vincula con ese ser superior, quiere tener contacto, ¿sí? Y cuando el hombre, el ser humano, reconoce que esa divinidad es superior, pues muchas religiones tienen ese vínculo de subordinación. Es decir, entiendo que es más poderoso que yo. Entiendo que es más perfecto que yo, o sea, que el ser humano, ¿sí? Entonces, muchas de esas religiones, esa vinculación va a ser de subordinación, ¿sí? Precisamente porque saben que esa divinidad les puede ayudar. Inclusive en las primeras religiones, hasta esa divinidad se puede molestar, los puede castigar, ¿verdad? Entonces, para que se contente esa divinidad, pues el hombre tenía que hacer algo. Entonces, es precisamente en sentido básico, estricto, el hombre cree en una divinidad superior, ¿sí? Ahora bien, también vamos a ver que esta forma de relación del ser humano con la divinidad, pues va a depender de la percepción que tenga esa religión de esa divinidad. Como yo les decía, antiguamente hasta se creía que esa divinidad podía castigar, podía molestarse, en fin, la percepción que el hombre tenía de esa divinidad, ¿sí? Entonces, la religión se une con la vida de las personas. Por eso es parte de la cultura entender cuando quieres conocer una cultura y conoces una religión, la entiendes más, ¿sí? La entiendes más. Conocer una religión también te va a ayudar a conocer la cultura de un pueblo. Y es el ámbito en el que el hombre se pregunta y recibe respuestas trascendentes, ¿verdad? Trascendentes, importantes de la existencia del ser humano y de otras preguntas, ¿sí? Entonces ese es el concepto de religión en general. Sí. Sin embargo, vamos a encontrar ese espacio adecuado, ya lo dije. Hay religiones que no tienen percepción de cómo es ese Dios, ¿sí? No tienen la percepción, no saben qué atributos tiene esa divinidad, no se meten, ¿verdad?, con esa divinidad, en ese conocimiento, pero en sentido más amplio podemos decir que sí son religiones porque dan sentido a la vida, ¿sí? Dan sentido, dan respuestas, dan un camino al ser humano de cómo actuar y algunas respuestas trascendentes. Entonces también se les va a considerar religiones, ¿sí? Bueno, vemos también que a lo largo de la humanidad, la actividad religiosa se remonta desde la aparición del ser humano en la Tierra. Pero hay un periodo en especial, que es un periodo corto si comparamos pues la edad del ser humano acá en la Tierra, donde van a aparecer personas, pues podríamos decir sabias, con sabiduría, personas iluminadas, personas que de verdad se esforzaron, ¿verdad?, por dar respuestas serias, ¿sí? Por dar un camino de vida. Estas personas van a ser importantes en la formación de las religiones, ¿sí?
Estas personas van a ser muy importantes porque van a ser los grandes maestros. Nacen en el periodo 800 y 300 antes de Cristo. Era axial, ¿sí? Que se le da sentido, valor, y van a aparecer figuras como Buda, que no se llamaba Buda. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Buda? Los que ya están investigando budismo. ¿Nadie? Se llamaba Siddhartha. Muy bien, Siddhartha Gautama, ¿sí? Sócrates como filósofo, que también trata de explicar el mundo. Confucio en la antigua China, Mahavira en la India, ¿sí? También Buda en la India. Entonces, los profetas judíos, que vamos a ver el judaísmo también, que también tenían su manera de explicar muchas cosas, ¿no? Todos compartían la idea de que el hombre tiene una concepción trascendente o espiritual, y ellos querían darle forma por primera vez, ¿sí? Por primera vez. Bueno, entonces, algunas características semejantes de estas religiones. Bueno, todas las religiones tienen algo en común, puntos en común, obviamente todas estudiadas por gente dedicadas a estudiar la fenomenología de las religiones, ¿verdad? Quieren encontrar valor y sentido de vida, ¿sí? Por eso todas tienen esperanza, todas tienen un camino, todas dan sentido. Todas las religiones siguen compartiendo el fundamento de orientar el comportamiento ético, ¿verdad? Y preocupación por cómo deberían relacionarse entre sí los individuos. Todos en las religiones tienen un código moral, una ética de cómo comportarse, porque vivimos en sociedad, ¿sí? Vivimos en sociedad, y hasta la religión más antigua, pues se da cuenta que el ser humano con sus acciones, pues puede dañar, puede destruir o puede construir una mejor sociedad. Claro que cada religión difiere en la explicación del porqué, ¿verdad? Y vamos a ver, por ejemplo, en algunas religiones, como yo les había dicho, su Dios es impreciso, ¿sí? Pero dan esta conducta. El taoísmo, el confucianismo, son religiones que no tocan a Dios, pero le dan énfasis de cómo llevar una vida ética, ¿sí? El confucianismo, que no vamos a ver, pero fue la religión oficial en China en siglos antiguos, ¿verdad? En el que Confucio, que era un gran filósofo chino, pues fue descubriendo con su razón, pues y fue dando sabiduría a este pueblo, ¿sí? Y se convierte en una religión. Como vamos a ver, no lo vamos a ver, pero Confucio, más que inventa una religión, muestra un camino ético, ¿verdad? El confucianismo es un camino ético de cómo comportarse en sociedad, ¿sí? Bueno, el taoísmo, por ejemplo, también te da un sentido de vida y también te dice que no da lo mismo hacer el bien y el mal. Esta religión sí la vamos a ver. Y el por qué, ¿verdad?
Entonces, prácticamente las religiones sí te dan un camino de vida a sus seguidores. Casi todas las religiones tienen textos sagrados. Es donde se recopila cuando se inventa la escritura, ¿verdad? Que también en la historia hay historia de la escritura. Bueno, pues todas las religiones se transmitían, sobre todo las muy antiguas, de manera oral. ¿Sí? Por eso la memoria era el libro del pueblo. La memoria, el ser humano, todo era de memoria, ¿sí? Y se transmitía de generación en generación. Y cuando aparece la escritura, ¿sí? Pues se va recopilando pues todas las tradiciones y la conducta, todo lo que es necesario para ser un seguidor de esa religión, ¿verdad? Entonces, todos tienen sus libros sagrados. Se le llama sagrado su libro central de esa religión, ¿sí? Bueno, punto 4 de semejanza. La mayoría de las religiones coincide la mayoría que el bien y el mal están en guerra continua en las personas, ¿sí? Es decir, en las personas, como a veces tenemos la foto de que tienes un diablito y un angelito, ¿verdad? En el cristianismo. ¿Por qué? Pues precisamente porque en el hombre está el hacer el bien o hacer el mal, pero creen que también existen espíritus malignos y que muchas veces estos espíritus malignos influyen, ¿sí? Influyen en las personas. Obviamente cada religión tiene concepciones de estos espíritus malignos diferentes, ¿sí? Se trata de un dilema que las distintas religiones de muchos pueblos han tratado de explicar. Por ejemplo, la mayoría de las religiones, vamos a ver que creen en estos espíritus y existen evidencias muy antiguas de la creencia de un espíritu maligno con cuernos, por ejemplo, mitad hombre y mitad animal, como pinturas rupestres encontrados en la gruta de Trois Freres hace 9,000 años. ¿Sí? Entonces, este concepto de seres malignos, que vamos a ver que en algunas que existen en las religiones, pues vienen desde las primeras concepciones y explicaciones que da el ser humano, ¿sí? Bueno, después, obviamente, cada religión tiene su forma de explicación. 9. Todas las religiones tienen ritos, tienen ceremonias en comunidad, ¿sí? Que van a formar el culto ante su divinidad o ante su realidad esencial. Todas las religiones tienen sus formas de expresión. Acuérdense que el ser humano, pues somos cuerpo y somos alma, ¿sí? Entonces, desde la antigüedad hasta nuestros días, perviven en la sociedad manifestaciones religiosas, ¿verdad? Como en las religiones tanto tradicionales como primitivas. Así que, por ejemplo, aquí voy a parar un momentito. ¿Alguien ha visto, quién es? Gerardo Barajas. Pues no sé si ya es...
Gerardo Barajas. Bueno, entonces, ¿alguien ha visto algún baile azteca, alguna ceremonia maya, algún rito africano? ¿Alguien lo ha visto? Sí, Miss. Yo no, maestra. ¿Alguien ha visto algún culto musulmán, algún culto hinduista, algún culto de otra religión? Yo he visto budista. Dale, muy bien. Budista. Entonces, todas tienen sus ritos, sus cultos, porque el hombre es un ser humano material, ¿verdad? Y necesita esa expresión de lo que piensa, de lo que quiere, o pedirle a divinidad. ¿Alguien ha ido a Luz y Sonido Shmal? ¿O algún luz y sonido o ha visto alguna danza, algo? De los Yo una vez indígenas. vi en Xcaret como, no me acuerdo qué cultura era, pero ajá, fue como una, ¿cómo se le llama? Cuando los vuelven a hacer una adaptación, una actuación, algo así. Como interpretación, ¿no? Ándale, así lo vi en Xcaret. Sí. O sea, como si el juego de pelota, ¿vale? Ándale, era el juego de pelota, exacto. Yo también. Ese es un juego de pelota, ¿no? Pero generalmente, no sé si han visto, por ejemplo, si fueron a Uxmal y fueron a Luz y Sonido, cómo no lo ves, pero sí oyes. Por ejemplo, no hay lluvia, vamos a pedirle al dios Chak y vamos a sonar nuestros cascabeles y vamos a danzar, nuestro dios está molesto, ¿sí? Entonces son ritos, ¿verdad? Ritos que se quieren comunicar y obviamente van evolucionando y también en las religiones normales, por ejemplo, musulmanes, budistas, cristianos, pues todos tenemos una forma de ritos y cultos que se le da a la divinidad, pero los ritos es el culto es el conjunto de ritos, ¿verdad? Un culto es el conjunto de ritos que hace una sociedad, ¿sí? Una sociedad creyente. Por ejemplo, yo, por ejemplo, si voy a África, fue mi yerno hace poco y obviamente también a los turistas los llevan pues como parte, ¿no? A presenciar, ¿verdad? Cultos a sus dioses de las tribus africanas, pero el turista pues solo lo ve y aplaude, ¿sí? O los aztecas, o los mayas, yo no lo entiendo, pero ellos sí, ellos entienden cada rito, por ejemplo, los budistas, el yoga, ¿no? Los hinduistas, en cada posición de yoga están llamando a algún dios. Cada posición de yoga es una divinidad, ¿sí? Aquí, y no lo sabemos los cristianos, pero pregúntale a un hindú, ¿sí? Porque el yoga, por ejemplo, cuando hablamos de hinduismo, el yoga son posiciones religiosas, posiciones para sus dioses, ¿sí? Entonces, que nosotros no comprendemos, ¿verdad? Entonces, eso es un rito, eso es un culto, ¿sí? Si tienen alguna duda, pues, y lo sé, ¿verdad? Bueno, pues voy a seguir. Entonces, yo, por ejemplo, turista, pues veo allá que están danzando, veo allá que están sonando
cascabeles y que están hasta gritando, ¿verdad? Que están gritando y están haciendo sonidos y yo no lo sé, pero ellos sí, ¿sí? Pero ellos sí. Igual, jóvenes, cuando vamos a misa, por ejemplo, en un culto cristiano, pues tal vez la gente que no sea cristiana, católica, pues no, ni siquiera entienda lo que está pasando en la misa, ¿sí? Pero el cristiano y el católico sabe por qué se hinca, sabe por qué se para, sabe por qué el padre pone sus manos así, sabe por qué el padre eleva, sabe por qué el sacerdote hace este signo o lo debe de saber, ¿verdad? Entonces, y así en el culto musulmán, en el culto, el sintoísmo, ¿sí? Vamos a ver también pequeños videos, algunos videos de algunas ceremonias, ¿verdad? En diferentes religiones, ¿no? Generalmente, pues eso lo conoce el creyente, el seguidor, ¿sí? De la religión. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos? ¿Todo bien? Entonces, estas serían las nueve semejanzas, ¿sí? Vamos a entrar ahora a divisiones. ¿Cómo se dividen? Pues ya vimos las primeras, una forma de dividir las religiones naturales, que nos las tenemos que aprender, ¿verdad? Acuérdense que ya esto ya empieza, tenemos que empezar a estudiar, ¿verdad? Para nuestro examen final. Aquí vemos una primera división de el surgimiento de las religiones naturales. Lo estoy buscando. Perdón, acá está. En politeístas, politeístas, animistas. ¿Panteístas? ¿Qué? ¿Panteístas? Y panteístas, ¿sí? Las religiones naturales. Hay otro tipo de división, muy bien. De acuerdo, porque las divisiones en religiones son desde diferentes puntos de vista. De acuerdo a su manera de entender y aceptar la divinidad. Existen distintos tipos de religiones, de entender y aceptar la divinidad, ¿sí? Aquí se los voy a poner en amarillo. Aquí está. O en verde. Acá está. Teístas, como su nombre lo dice, son las religiones que depositan su fe en que sí hay identidades, divinidades, ¿verdad? Que son superiores al ser humano, que existen dioses, que existen divinidades, que hay una separación de sustancia entre la naturaleza humana y esa divinidad, ¿sí? Hasta de sustancia. Este es superior y de ella depende el destino del mundo, que existe un ser o seres, ¿verdad? Que depende del mundo. Hay las religiones que yo les dije que no son teístas, pero que te marcan un camino de vida, ¿sí? Y que las podemos englobar en religiones. No creen, o las no teístas no creen que hay una divinidad, o simplemente no se meten si hay o no, solo marcan un camino de vida, ¿sí? Podríamos decir que son no teístas, no ateas, no quiere decir que lo niegan, ¿sí? Sino no se meten. Y están las panteístas.
volvemos a lo mismo, a lo mismo. Es un tipo de fenómeno religioso que identifica a Dios con el universo. ¿Y quién es Dios? Pues es el universo. ¿Y quién es Dios? Pues todo lo que existe, ¿sí? Y que todo es parte de Dios. Entonces, estas serían de acuerdo a su manera de entender y aceptar. Estas a la vez van a tener subdivisiones, ¿sí? Entonces voy a empezar con las teístas. ¿Cómo se dividirán las que creen en que hay un ser superior y que hay una separación sustancial entre el ser humano y la divinidad? ¿Cómo creen que se dividan? Eso ya lo estudiamos. ¿Alguien sabe cómo se pueden subdividir las teístas? Gerardo Poll, Eduardo Ortega. Mande. ¿Cómo se dividirán las teístas? Disculpe, maestra, no lo puedo escuchar, el micrófono falló. Okay. ¿Alguien sabe cómo se dividen las teístas? Tal vez en el número de dioses en el que creen. Politeístas y monoteístas, ¿no? Claro, sí, eso ya lo hemos estudiado. Monoteístas, las que creen en un... Gracias, Daniela, es para que participen. Monoteístas y politeístas, ¿sí? Pero también hay unas que se llaman enoteístas, para que saber un poquito más. Vamos a ver, entonces, monoteístas, aquí se los pongo. Las religiones teístas se subdividen en monoteístas, las que creen en un solo Dios, en una sola divinidad. Las politeístas que creen en varios dioses. Entre las politeístas sobresalen también las enoteístas. Dice que hay muchas divinidades, pero una es superior, ¿sí? Sobre todo en las religiones muy antiguas. Sí hay muchos dioses, pero hay uno que es superior, ¿sí? Entonces, los que se adentran más en las religiones, pues hacen también dentro del politeísmo, ¿verdad? Entre las politeístas sobresale las enoteístas también. Para el panteísmo, pues regresamos, pues no hay ramas, nada más te dice que el universo entero es Dios, todos los seres, tanto animados, los que tienen vida de ánima, ¿verdad? Ánima viene de vida, inanimado, son manifestaciones de la divinidad y son parte de ese ser, ¿sí? En la concepción del mundo unitario y sustancialmente divino. Todo lo que existe es divino o está llamado a serlo a través de un proceso de purificación. No te dicen cómo es esa divinidad, no te dicen, sino que todo es divinidad, ¿sí? Todos somos parte de una misma realidad eterna y divina, todos. Entonces, no hay dioses como los teístas, ¿no? Todo es una divinidad. También vamos a ver que las no teístas, pues ya sabemos que son las que no se meten, ¿verdad?, con esa divinidad. Hay otra forma de dividir las religiones, ¿sí? En religiones reveladas y religiones no reveladas. Esas teístas, ¿verdad? Esas teístas que son las que afirman
que sí existen divinidades, se pueden dividir en religiones reveladas también, no reveladas. Las reveladas son las que afirman que Dios interviene en un momento de la historia del ser humano para ayudar al hombre a franquear esa imposibilidad de conocerlo, ¿sí? Precisamente porque el hombre es un ser limitado, porque el hombre es un ser finito, porque el hombre con su sola razón pudiera saber que con la sola razón de que existe una divinidad, no sabe exactamente cómo es, qué quiere. Entonces ese Dios interviene en la historia del ser humano, ¿sí? Y se revela al ser humano, por eso se llaman religiones reveladas. Como el hombre no puede llegar a él mismo decide revelarse al hombre, quién es y cómo es, y entra en la historia y se revela. ¿Alguien me puede decir alguna religión revelada? El catolicismo. Creo que el Islam. El Islam, muy bien. Le puedo decir, porque creo que me acordé. Sí, Gerardo. Los recuerdo bien porque vi que en esa época, en ese territorio, ahorita no me acuerdo el nombre, una persona estaba en el exilio cuando esa religión fue revelada a él, mientras que en ese territorio todos adoraban a un dios que tenía que ver con una caja negra. Entonces, al que se le fue revelado el Islam fue con ellos diciéndole que su religión estaba mal y empezó a proclamar el Islam. Exacto. Pues sí, tenemos religiones en donde se afirma que no es el ser humano quien la haya inventado, sino afirman que es el mismo Dios, sabiendo que el ser humano es su creación, ¿sí? Se acerca al hombre y va revelando, ¿no? Entonces hay 3 grandes religiones reveladas. Ya dijeron 2. Cristianismo, ¿sí? Cristianismo que viene de Cristo, ¿verdad? De Jesús. Islam. ¿Y cuál otra sería? ¿El judaísmo, Miss? Judaísmo. Las 3 grandes religiones reveladas. Maestra, ¿y el judaísmo cómo entra ahí? Porque según hasta donde sé, el judaísmo sigue en espera de su profeta, ¿no? De que llegue. Sí. Pero ¿cómo entraría ahí? Pues va a entrar, vamos precisamente, hay un equipo que va a entrar, va a enseñar el judaísmo y cómo Dios se le fue revelando, ¿sí? No Cristo, pero Yahvé, ¿sí? Yahvé se le fue revelando a personas que Él escoge, ¿sí? Que Él escoge para ir revelando cómo es, ¿sí? Entonces, por eso vamos a adentrarnos a eso. Sí, se le revela, pero afirman que, todo el equipo va a hablar sobre eso. Entonces, son las 3 grandes religiones no reveladas. Tiene que intervenir Dios, ¿sí? Tiene que intervenir Dios para mostrar al hombre cómo es, ¿sí? Cómo es. Dios interviene. Bueno. Tienen en común estas religiones aspectos comunes. Son las 3 grandes religiones monoteístas,
¿sí? Las religiones reveladas son las 3 grandes religiones que creen en un solo Dios, porque así fue revelado, ¿sí? Que no existen muchos dioses. Creen en la resurrección. Después vamos a hablar qué es esto. Es decir, que hay vida después de tu vida terrenal, por eso se llama resurrección. Hay vida después de esta vida y creen en una sola vida. Una sola vida. O sea, mi vida, 60, 70, 80, 90, 100 años, lo que tengamos, ¿verdad? Hay una vida. Pero no solo eso, no solo que hay vida eterna, sino creen en la resurrección de la carne, que después lo vamos a ver, ¿verdad? Sobre todo en la resurrección de la carne, también creen. Y ¿en qué más? ¿Qué otra cosa? Creen en la resurrección. Las religiones no reveladas, obviamente, son las creadas por personas, ¿sí? Que quisieron buscar respuestas trascendentales de la vida. Entonces, esta es una gran división. Las que afirman y las que afirman que Dios interviene y se muestra al hombre, porque el hombre no por tanta diferencia de esencia, de inteligencia, tanta diferencia, pues es el mismo Dios que se tiene que revelar. Y las no reveladas que vamos a ver que son de personas sabias que quisieron buscar respuestas trascendentales de la vida y que han marcado un camino a seguir a su comunidad y se volvieron también grandes religiones. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, maestra. ¿Todo claro? Bueno, pues vamos entonces a terminar con este pequeño video, ¿sí? Y vamos a tomar nota para después la siguiente clase, pues porque con esto vamos a terminar, ¿sí? Con este video que nos hace pensar un poquito más del hecho religioso. Vamos a ponerlo, vamos a ir, pues, acuérdense que se trata de reflexión, así que vamos a ir anotando lo que te dice este maestro, este profesor, es un profesor también, que también invita a la reflexión. Vamos ya se los voy a compartir. Nos quedan 15 minutos, tal vez no lo terminemos, pero... ¿Ya se ve? Va. Muy buenos días, jovencitos. Hoy vamos a tratar de demostrar que el fenómeno religioso es connatural al ser humano. Y cuando hablo de fenómeno religioso, me refiero a aquella necesidad que los seres humanos a lo largo de la historia han sentido de encontrar un ser trascendente que justifique y le dé sentido a su propia existencia. En la clase de hoy estamos planteando la tesis de que la pregunta por Dios es una pregunta inevitable y que básicamente lo que quiero plantear es el hecho de que preguntarse por un ser trascendente
es una necesidad en el ser humano para tratar de hallarle sentido a su existencia. Y es que la realidad de finitud y la conciencia que tenemos de que somos seres efímeros y de que vamos a morir son los que nos ponen de frente a esa realidad de la limitación humana. Y el ser humano es un ser que tiene en su más íntimo deseo la necesidad de sentir que con la muerte no se acaba todo. Y es ahí cuando adquiere mayor relevancia el sentido de lo religioso. Y es que la pregunta por Dios es una pregunta tan primigenia como la pregunta por la existencia misma. Porque cuando el hombre se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Inmediatamente se le impone otra pregunta. ¿Quién es ese ser que es la fuente y el origen de todo? Ha sido una pregunta inevitable a lo largo de la historia. No se conoce desde la historia, ni desde la antropología, ni desde la arqueología, una civilización o un pueblo, por antiguo que sea, que no tenga vestigios de esa búsqueda de lo sagrado. De hecho, casi todos los mitos que hemos visto son un intento de hallarle explicación a todo aquello que trascendía la capacidad racional del hombre. Cuando somos niños, el fenómeno religioso es un fenómeno casi quedado, porque de una u otra manera son nuestros padres los que nos hablan de ese ser. Un ser que además, para la mentalidad de un niño, no choca con sus esquemas de pensamiento. Es más, se le hace atractivo, se le hace acogedor, le prodiga seguridad. Y en medio de la noche, ante algo que el niño no puede comprender y que le causa temor, casi que por instinto, junta las manitos e invoca la presencia del ángel de la guarda para que lo proteja. Y casi que podemos decir que lo experimenta. Pero obviamente, cuando llegamos a la edad de la razón y sobre todo cuando comienza a aflorar la juventud, la adolescencia, la época en la que ponemos en tela de juicio todos los valores que hasta ese momento nos han enseñado, una de las primeras cosas que comenzamos a cuestionar es la existencia de ese Dios que nos habían enseñado. Es casi que un fenómeno normal dentro de la naturaleza humana. Un joven que nunca se haya planteado interrogantes un poco subversivos frente a lo que ya sabía, es un joven que no es auténtico, porque la naturaleza humana no se conforma con respuestas dadas. El darle respuesta a todas esas preguntas es una tarea individual y casi que durante la infancia nuestros adultos, nuestros padres, el sistema y la sociedad se encargaban de pensar por nosotros y decirnos lo que es bueno y lo que es malo. Si a un niño le preguntamos, ¿por qué haces aquello? Porque mi papá dijo. ¿Por qué dejas de hacer lo otro? Porque mi mamá lo dice y mi mamá tiene razón. En cambio, en la adolescencia es la época de la confrontación, la época de la duda, la época de la incertidumbre. Precisamente se llama adolescencia porque es una época en la que se adolece. Es decir, se siente que algo falta, que algo no cuadra, que algo no está bien, que las cosas no son como me las imaginaba, que las cosas no son como me las explicaron, que en toda esa ecuación hay algunos factores que no encajan. Y es una época de rebeldía, es una época muy difícil para los padres de familia porque consideran que sus hijos perdieron la fe, que se volvieron ateos, que están echando por el piso todo lo que se había hecho con ellos. No, es uno de los procesos más hermosos en la naturaleza humana porque es el proceso de la madurez, es el proceso de lo que podríamos decir con palabras de Kant, es el proceso mediante el cual vamos a arribar a la mayoría de edad.
Y la mayoría de edad hay que entenderla como ilustración, y la ilustración hay que entenderla como conocimiento, y el conocimiento hay que entenderlo como aquel proceso individual mediante el cual los seres humanos arriban a la verdad, pero ya no una verdad subsidiada, no una verdad que me viene de afuera, sino una verdad que yo he descubierto desde mi interior. Después de toda esta contextualización, podemos entonces afirmar que una de las grandes preguntas que el ser humano necesariamente tiene que responder en su vida es otra pregunta acerca de ¿quién es Dios? Es una pregunta que siempre va a estar merodeando su mente. Tarde o temprano aflorará a la mente de todos los individuos esta pregunta. Y siempre se preguntarán ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué me espera? Si es un premio o es un castigo, ¿quién lo decide? Son preguntas que, vuelvo y repito, jamás se podrán esquivar. Ahora, lo que uno no puede hacer como adulto, ni como profesor, ni como institución, es tratar de imponer a la fuerza un concepto específico de Dios. No se puede tratar de subordinar la mente de los jóvenes a una idea preestablecida, pero lo que sí podemos hacer es invitarlos a que reconozcan que esa pregunta se les ha presentado alguna vez y que es una misión ineludible el responderla. Y en este sentido, en la clase de hoy, lo que se le quiere insinuar a ustedes es que no evadan la pregunta. Y entonces, en la medida en que ustedes comiencen a indagar con sinceridad de corazón, comenzarán a ver que esa realidad es inclusive supremamente razonable e inclusive muy lógica. Y entonces aquí cobrará sentido aquello que nos enseñaron desde niños en el catecismo del Padre Astete. La primera pregunta que a uno le hacían en el catecismo es: ¿para qué te ha creado Dios? Y la respuesta del catecismo es: Dios nos ha creado para conocerlo. Así que la misión fundamental del ser humano desde esta perspectiva es el conocimiento de Dios, conocer a Dios. Y en ese sentido podríamos decir que mientras más temprano en nuestra vida comencemos a iniciar esa búsqueda, tendremos más años para buscarlo. Si ustedes observan la realidad, se dan cuenta que muchas personas, por muy dispersos que hayan sido en su vida, por muy disolutos, por haber vivido de una manera muy relajada, e inclusive, como se dice comúnmente, personas que vivieron como sin Dios y sin ley, llegan a una etapa de su existencia en la que su manera de pensar cambia, su manera de comportarse se transforma y de una u otra forma comienzan a buscar a Dios. Entonces, muchos jóvenes dicen: dejemos esa pregunta para cuando seamos viejos, gocemos la vida, disfrutemos la vida y dejemos a Dios para después. Vuelvo y reitero, entre más rápido se inicie esa búsqueda, más posibilidades tendremos en el tiempo de llegar a una idea más precisa de lo que es Dios. Porque el conocimiento de Dios es un conocimiento gradual. La historia misma lo ha demostrado. Los pueblos antiguos tenían conceptos telúricos, conceptos extraídos de la tierra y conceptos que no eran trascendentes de lo que eran Dios. Creían que el rayo era Dios, creían que la lluvia era Dios, creían que las cosechas era Dios. No había una concepción que estuviera por encima del fenómeno mismo. Dios estaba limitado y circunscrito al fenómeno mismo. El poder de Dios se manifestaba en el poder del trueno. La grandeza de Dios se manifestaba en la inmensidad del mar. Todos los conceptos que se tenían de Dios eran conceptos emanados de la naturaleza misma. Es paulatinamente donde el hombre comienza a comprender
que más allá de todos estos fenómenos hay una realidad trascendente, es decir, una realidad que está por encima de esos fenómenos, pero todavía seguía creyendo que había alguien que causaba todos esos fenómenos y creían además que para cada fenómeno había alguien, lo cual hizo que los primeros pueblos de la antigüedad creyeran que habían muchos dioses, un dios para cada fenómeno. Y paulatinamente los pueblos comenzaron a cuestionar esta idea de una pluralidad de dioses, comenzaron a cuestionar la idea de un politeísmo y gradualmente fueron arribando al concepto de unidad, es decir, al concepto de que Dios es un único ser y que de él se desprende todo. Es prácticamente entender que la multiplicidad de seres, es decir, la diversidad, procede de la unidad. Y ese fue un gran arribo y fue un gran descubrimiento del ser humano en lo que hemos llamado las religiones monoteístas, las religiones que comprendieron que ese Dios era uno. Sin embargo, era un Dios cambiante, impredecible, un Dios caprichoso, castigador, vengativo, a un Dios que había que complacerle hasta sus más mínimos caprichos, aunque esos caprichos implicaran los sacrificios humanos. Y basta mirar algunos libros de historia para darse cuenta que los sacrificios humanos eran un fenómeno presentado casi en todas las culturas antiguas, inclusive en culturas que no tenían relación unas con otras. Pueblos que no han tenido ninguna relación entre sí tenían esa concepción de que su Dios o sus dioses eran dioses ávidos de sangre. Asimismo, en la actualidad encontramos muchas personas que en esa búsqueda personal de Dios consideran que Dios es un Dios castigador, consideran que todos los males y todo lo que les ocurre procede de ese Dios. Vemos personas inclusive que hacen sacrificios físicos, hacer grandes jornadas de rodillas o inclusive someterse a sacrificios físicos con la convicción de que eso le agrada a su Dios. ¿Qué podría decir uno de una persona que en la actualidad tenga un concepto de Dios en ese sentido? Podríamos decir que todavía tiene un concepto muy primitivo de lo que es Dios, porque si seguimos viendo la historia, vamos viendo que los hombres paulatinamente van descubriendo que ese Dios es un Dios Padre, es un Dios amoroso, es un Dios que ha creado al ser humano para el amor y desde el amor. Y es precisamente a la idea a la que los que han buscado sinceramente a Dios tienen que arribar. Bien, ahora me dirán, profe, pero es que usted está incluyendo únicamente a los que creen, a los que tienen fe, y prácticamente está condicionando y diciendo que todos tenemos que llegar a ese concepto de Dios. Y entonces, ¿dónde quedan los agnósticos, los ateos, los cientificistas, los que requieren pruebas, los que entienden la vida desde la razón y no desde la fe? La historia de la humanidad también ha tenido ese proceso. Inclusive, después de una época tan teocéntrica como fue la Edad Media, una época en la que todo se explicaba y se entendía únicamente desde la fe, llegó una época supremamente, podríamos decir, irreverente frente a la fe. Jóvenes, voy a parar aquí porque tenemos 5 minutos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer la siguiente clase? Obviamente, espero que ya el equipo el primer equipo esté listo, ¿sí? Hinduismo, ¿ya está listo el equipo? Faltan detalles, Miss, pero ya estamos en ello.
Perfecto. Mira, no he podido subir, acuérdense que lo tienen que subir actividad antes de la clase. Yo no he podido hacer la actividad como tal, exposición oral, para que suban, porque nos dijeron que están trabajando en esa plataforma del Brightspace y estaba en la forma antigua. Entonces, que nos esperemos para poder subir la actividad, ¿sí? Acuérdense que las exposiciones tienen calificación y se tienen que subir, ¿verdad? Pero no he podido ponerlo en la actividad para que suban, ¿verdad?, a la exposición. Yo calculo a más tardar el viernes ya la podrán subir, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces el próximo lunes es terminar de ver el videíto porque vamos a hacer la participación 2, ¿sí? La participación 2, voy a dejar unos momentos y ya dejamos para un 30, 40 minutos para la primera exposición, que es el hinduismo, ¿sí? Pero vamos a terminar esto del hecho religioso. Les voy a terminar de poner el video. Nos vamos a reunir en equipos para hacer la participación 2. Muy bien, jóvenes. Comentario, duda, algo antes de vernos el próximo lunes.